Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vivo por Instagram. Bueno, ayer estuve en mi canal de YouTube y también en vivo por aquí, hablando sobre la importancia de aprender a escucharnos. Creo que es clave entender este primer paso, este primer punto en el inicio de comprender quiénes somos, el origen de nuestros síntomas, de nuestros conflictos. Y es clave aprender a escucharnos. Ahora, el arte, porque es un arte, aprender a escuchar, implica entender las palabras, entender el origen de las palabras, también tiene que ver con el simbolismo. ¿Quién dice esas palabras? ¿Cómo las dice? Obviamente, a través de las redes de internet uno lee las palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a interpretar un poco más el nick de la persona? Ese nombre, sea comercial, sea porque le gustó el sonido, sea porque es un nombre real, que también indica quién habla ahí, como un punto más, ya que no podemos mirar los gestos, los tonos, escuchar el tono con el que se dicen ciertas palabras, que obviamente nos da mucha más información con respecto al origen de eso que se habla. Obviamente el estudio del origen de lo que nos pasa va mucho más allá de una interpretación, ¿sí? Porque es un hilo conductor, es decir, nos va a llevar cada vez más profundo a la historia de la persona, a lo que la persona está viviendo, al origen de eso que le pasa. Por eso en cada video yo trato de dar un pantallazo, un primer paso, un primer punto de vista a una situación, ¿sí? A una pregunta, a un síntoma que la persona está diciendo que tiene. Pero obviamente ir al origen, a la raíz, implica hacer un proceso más profundo. Porque son muy pocas las veces que simplemente con tener una información nueva pasamos a la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre es ponerlo en acción, ponerlo en conducta, hacer realmente una transformación interna. Y esto sucede dentro nuestro. Hay algo que cambia, pero cambia desde un lugar de acción, desde un lugar real, material, y por eso se materializa la disolución de un síntoma o la solución de una cuestión. Entonces, entender cómo es el proceso donde yo densifico, materializo un síntoma, un conflicto, a resolverlo, implica entender en qué parte del proceso estoy. Porque muchas veces la persona ya viene trabajando desde hace rato con el tema y justo una palabra, y justo una frase, y justo un caso termina de cerrar el ciclo y se produce lo que llamaríamos una remisión espontánea o la solución, esa ficha que cayó y cerró el circuito y podemos ver y entender. Pero no siempre pasa así. A veces estamos todavía perdidos con respecto al origen de lo que nos pasa, ¿sí? Estamos como perdidos, como diciendo, sí, sé que viene de ahí, pero como que no termina de cerrar la cuestión. Entonces es todo un proceso de entender que cada caso es único, que no somos de diccionario. Me encantaría que fuéramos de diccionario, me encantaría, pero no lo somos. Cada historia es única, cada persona es única, cada síntoma es único, aunque varias personas tengan la misma enfermedad o el mismo síntoma o el mismo conflicto. No es igual, no se vive de la misma manera. Este tipo de herramienta que es alquimia nos va a invitar a hacer el proceso del alquimista. El alquimista es el que inicia ese camino de estudio de uno mismo y de estudio del exterior. Por ende, dentro de la escuela se trabaja mucho sobre la ciencia. El primer paso que hacemos es muy abordado desde un lugar básico, en base a neurociencia, en base a biología, en base a física, pero desde un lugar muy simple para que cualquier persona sin conocimientos previos pueda entenderlo y llevárselo a su vida. Porque si no, termina siendo información. Y de información estamos tan llenos que hacemos un clic y tenemos videos, tenemos libros, vos decís, pero Dios, quiero escuchar a todo el mundo, quiero ver a todo el mundo, y sin embargo nos llenamos de conocimientos
y no estamos haciendo los cimientos para construir una mente nueva, para realmente materializar lo que queremos. Por eso que dentro de la escuela el primordial punto es llevarlo a tu realidad. Que eso sea una práctica, una experiencia, que vos lo puedas entender desde un estudio teórico, pero que esa teoría la pongas en práctica. Porque es solo con la práctica donde realmente tomamos conciencia, donde realmente hacemos esas redes neuronales nuevas. Entonces, es un proceso. El tema es que la persona no sabe en qué parte del proceso estoy, en qué parte del camino estoy, porque estamos muy desconectados de quiénes somos. Estamos muy desconectados de lo que sentimos. Pensamos que lo que sentimos es real, es genuino, es verdadero. En realidad nuestros sentimientos nos mienten, nuestros pensamientos nos mienten. Tiene esa palabra miento que nos viene de la mente. Porque la mente que tenemos está adoctrinada, está estructurada. Está llena de creencias, puntos de vista tan subjetivos, y esa subjetividad ni siquiera es propia. Es de mi madre, de mi padre, de la cultura, de lo que aprendí en la escuela, de mi grupo de amigos. Entonces es un viaje a sacarnos capas y capas de todas esas capacidades que creemos que tenemos y que en realidad las tenemos todos, solo que algunos tenemos el valor de decidir qué capacidades queremos hacer crecer y qué capacidades queremos dejar morir. Porque a veces somos recapaces, ¿sí?, de hacer cosas, pero terminamos haciendo las cosas nuestras, la de los demás, ocupándonos de la vida de los demás, tenemos una responsabilidad extrema, hacemos, estamos en esa ansiedad constante de hacer, y si no hacemos nos deprimimos, y entonces, como todo polarizado, termina en caos. Entonces es como que siempre tenemos que estar en un equilibrio constante entre la realidad que queremos, que muchas veces tenemos conductas repositivas, pero las tenemos en exceso y nos generan estrés, ¿sí? Entonces vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a ir un poquito más profundo. Cuando nosotros hablamos de la vida, de la experiencia de vivir, de por qué queremos materializar algo, una meta, siempre es porque nos hace felices, nos da placer, nos da alegría. Pero si vamos a lo real, cuando concretamos esa meta o cuando hacemos eso que nos da placer, en realidad ese disfrute, esa felicidad, esa alegría, ese entusiasmo nos dura muy poquito. Nos dura muy poquito, no dura mucho. En cambio el dolor dura un montón, la angustia dura un montón, la frustración dura un montón. Entonces ahí empieza el camino hacia entender qué es la felicidad, qué es el placer, qué es esa alegría, que usamos estas palabras para referirnos a ese estado de plenitud, de qué linda que es la vida, como cuando estamos enamorados y esa química de dopamina, oxitocina nos envuelve y tenemos ganas de despertarnos, no tenemos hambre, tenemos energía de sobra. Pero estamos enamorados tan pocas veces y nos dura tan poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que dura tan poco? Bueno, si vamos a la neurociencia vamos a tener montones de respuestas, pero lo vamos a llevar un poquito más allá, porque siempre te voy a invitar a que pensemos juntos un poquito más allá, a ver si encontramos alguna respuesta que nos pueda dar hoy, ahora, aquí, y que te la puedas llevar a tu realidad y que la puedas aplicar. Si estos destellos de placer, de alegría, de felicidad, de bienestar, de enamoramiento duran tan poco, entonces, ¿en qué estado estamos siempre? Y si nos vamos a la realidad, generalmente el estado donde mayor tiempo estamos es en el dolor, en un estado de no disfrute, de no placer. Podemos estar en tranquilidad, pero no estás en un estado de
¡Yupi! ¡Qué buena la vida! ¡Hey! Estoy tan contenta. Estoy tan alegre, tan enamorada. No, no estamos así, pum, para arriba. Podemos estar bien, pero es un bien neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos esto, vamos a llevarlo a nuestra vida. Vamos a llevarlo a nuestra vida. Uy, a mí me da placer, me da alegría tomarme una cerveza. Oh, con esa cerveza fresquita. Me tomo una cerveza y me da un placer. Vamos a llevarlo a la vida cotidiana. Esas cosas que te dan placer, que te dan alegría, que te enamoran, aunque sea por un segundo. Después, bueno, ya no querés tomar más. Pero imaginemos eso, ese placer, ¿no? Me tomo la cerveza, me da placer. Ese instante donde no estabas tomando la cerveza porque quizás estabas trabajando, estabas 9 horas en el trabajo, cansado, cansada, harta, y llegás a tu casa y te servís una cerveza fresca. ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¡Qué bienestar! ¿Sí? Me tomo la cerveza y ese instante que salí del dolor al placer fue ¡pum! Entusiasmo, alegría, bienestar. ¡Woo! Pero ¿qué pasa cuando yo sigo tomando cerveza? Sigo con el placer, pero el placer no es el mismo. Ya empiezo a notar que no me genera lo mismo. Está buena, pero está caliente, pero le empiezo a encontrar pelo al huevo, como diríamos, como una frase muy banal. Pero sería que ya no me satisface de la misma manera que me satisface. Lo mismo que pasa con Roberto, lo mismo que pasa con María. Ya no es como la primer cerveza. ¿Sí? Entonces yo tomo. Y termino descompuesta de tanta borrachera. Y pasé al dolor de tanto placer. Pasé al dolor de tanto placer. O sea que si me paso de placer, si me paso de alegría, si me paso de entusiasmo, también me lleva al dolor, pero estoy perdida. Pero tiene una lógica. Vamos nuevamente a otro ejemplo a tu vida cotidiana. Voy al gimnasio. ¡Oh! Me genera dolor. No tengo ganas de mover. ¡Qué calor! Irme al gimnasio, hacer abdominales. Pero empiezo a hacer gimnasio. ¿Sí? Y en un momento me genera placer. Tanto dolor. Tanto levantar pesa me empieza a generar placer. Y entonces, cuando veo que faltan 10 minutos para que termine la clase, empiezo a sentir placer, porque se termina el dolor. O sea que también me genera placer, entusiasmo, alegría, que el dolor se esté terminando. ¿Se entiende? Cuando empieza el placer, mucho placer. Sigo el placer, dolor. Empieza el dolor, ¡ay, toca hacer pesa! ¡Oh! Pero cuando está terminando el dolor me empieza a generar placer. Ahí es como matemático. ¿Dónde se encuentra realmente ese bienestar, esa alegría, ese entusiasmo? En el medio. En el medio del dolor y en el medio del placer. Sigamos. Vamos hacer una dieta. Hacemos una dieta. Decimos, bueno, vamos a perder unos kilitos de más. Hago la dieta. Dolor, porque quiero seguir comiendo. Sí, me duele, pero sigo comiendo. Empiezo la dieta, la concreto, y en ese dolor, que no como lo que quizás quiere mi ansiedad, mis ganas de placer, empiezo a sentir placer con ese dolor, digamos. Pero digo, bueno, ahora me voy a comer una porción de pizza.
después de la dieta. Esa porción de pizza es el elixir. ¡Fua! Paz, amor, alegría, felicidad. La pizza me dio felicidad. Ahora, si yo sigo comiendo la pizza, me empieza a generar dolor, culpa, todo lo que siente después. Estaba a dieta. Estuve una semana esforzándome, sacrificándome. Y el domingo la destruí. Me comí toda la pizza y arriba de la pizza, porque mi mente me dice, bueno, ya que te comiste la pizza, comete la torta. Y bueno, ya que te comiste la torta, comete el helado. Y ya que te comiste el helado, tomate todas las gaseosas que hay. Ya que te comiste todo esto, y empezamos el lunes. Siempre el lunes empezamos, mientras que el martes, miércoles, jueves, bien, seguimos en el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho placer genera dolor, mucho dolor genera dolor, pero cuando se está terminando el dolor me empieza a generar, digamos, una especie de bienestar. Entonces acá hay una clave, quizás que somos adictos al dolor, que somos adictos a pasarnos mal y que no soportamos el placer o el bienestar durante mucho tiempo. Como que aceptamos solo esos destellos de esos instantes en el inicio del placer o esos placeres que nos damos de vez en cuando. Entonces digamos que para estar en bienestar no es que tenemos que imaginarnos una vida como una frase color de rosa, que nos referimos todo perfecto, todo divino, porque eso nos generaría dolor. Entonces estamos saliendo de una verdad que está oculta y que nos mentimos pensando que cuando estemos en ese estado, en realidad vamos a estar bien, cuando en realidad podemos comprobarlo con nuestra experiencia, que no es tan así, que vos podés estar en el mejor momento de tu vida, de tu realidad, y sin embargo no sentís esa plenitud eterna. Estás bien, pero no es que te sentís como en el inicio cuando lograste esa meta, cuando concretaste ese pasaje del dolor a ese bienestar. Entonces ya podemos entender que hay una ilusión en este felices para siempre, hay una ilusión en este placer eterno. No existe. Lo podemos ver, lo podemos sentir en nuestra realidad. Entonces, muchas veces tu realidad está tan perfecta que se necesita en algún hueco de tu realidad un agujero, algo que no esté resuelto, para que te genere un poco de dolor y poder disfrutar de lo que sí tenés. Porque si no hay un problema, un conflicto, un síntoma, y fuera todo color de rosas, para poner esa frase, ese color de rosa sería un dolor para ti. Todo sería un dolor, nada te llenaría. Entonces ahí podemos entender por qué personas que tienen todo lo que quizás en lo imaginario todos queremos, fama, dinero, un cuerpo lindo, salud, todo, sin embargo, quieren encontrarse con el dolor. Se ponen en una posición que se les complique, que les genere sacrificio, que les genere estrés. ¿Por qué? Porque la vida, cuando no tiene ningún estrés, ninguna responsabilidad, ningún efecto, digamos, de dolor, no encontramos placer. Esto lo podemos sentir físicamente, ¿sí? Por ejemplo, a vos te están apretando el brazo y te duele. ¡Ah! Cuando te suelta, ¡ay, qué alivio, qué placer! Ese es el placer. El placer no es que no tengas la mano, es que te soltó justo. Ahora, cuando nadie te está pellizcando, no sentís ese alivio, ese placer. ¡Qué flash! ¿No? Entonces nos hace pensar si realmente lo que nos da placer o en realidad es que nos dejó de apretar el dolor.
nos dejó de apretar ese pensamiento loco que tenemos que no nos deja ser felices. Entonces, quizás eso que te da placer, lo único que hace es, por un momento, soltarte para que te alivies de un dolor. Entonces, nos hace pensar mucho en qué es el bienestar. Es como un equilibrio entre el bien y el mal, entre sentirnos muy bien y sentirnos muy mal. Pero si te sentís muy bien, empezás a sentirte mal porque hay un exceso de bienestar. Y si me siento muy mal, me duele y necesito que se afloje ese dolor. Entonces, este pensamiento nos puede ayudar mucho a vaciarnos de creencias que nos hablen de totalidad. Que nos hable de totalidad. De pensar en un amor para siempre. De pensar en un estado de plenitud para siempre. No es porque no exista, es que ese estado que vos pretendés en lo imaginario, esa felicidad, esa euforia, esa alegría, ese enamoramiento, ese entusiasmo, no dura para siempre. Dura en el instante que empieza. Después se transforma en caos, se transforma en dolor. Yo me como el helado y las primeras cucharadas son puro placer. Ya las últimas me pasé. Ya no me dan placer. Estoy llena. Ya me pesa. Ya me genera dolor. Encima me peso y digo, oh, no encuentro de vuelta. ¿Se entiende? Y así podemos analizarlo con todo. Todo lo que te da placer, en su exceso te da dolor. Todo. Ay, cuando te enamoraste de Roberto. Ay, yo quiero estar todo el día con Roberto. Lo amo a Roberto. Roberto es el amor de mi vida. Yo lo amo. Quiero estar todo el día con él, hablar con él, sentir con él. Quiero tenerlo encima mío. Vamos, Roberto, a todos lados. Dale tiempo. Que Roberto todo el día en casa ya te empieza a romper las pelotas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Felices para Siempre? Que querías estar todo el día con Roberto. ¿Ya no lo soportás? Pero sin embargo, si Roberto agarra las valijas y se va, sufrís, te duele. Pero si está todo el día en tu casa, también te hace sufrir. En cambio, si trabaja 8 horas y se va un ratito y vuelve, es como que tenemos la dosis justa de paz, de felicidad y dolor. Entonces empezamos a entender que quizás las normas que tenemos, como por ejemplo de trabajar y de sufrir en el trabajo, pues trabajo es sacrificio, ¿no? En realidad es la cuota de dolor para que después disfrutes en tu casa ese fin de semana cuando haces una cena con amigos. Que si no tuvieras esa cuota de dolor, no disfrutás del asado, no disfrutás del viernes, no disfrutás del sábado. ¿Y cómo sabemos esto? Con las vacaciones. Porque no tenés dolor, tenés placer durante muchos días. El primer día la pasas bien, el segundo día va decayendo el placer. Pero en cambio, el viaje a ir a la playa de vacaciones te dio más placer que cuando llegaste. A esto se refiere esa metáfora de que es el camino a la meta lo que nos genera más felicidad que la meta misma. Por eso siempre tenemos que tener metas imposibles para que ese estado de bienestar nos dure más tiempo. Porque una vez que concretás la meta, ya no hay un deseo, ya no estás ahí generando esa química de placer. Entonces podemos entender que no se trata de quitar el dolor, no se trata de eliminar todos tus problemas, sino de equilibrar tu dolor, tus problemas con lo que querés, con lo que deseás. Entonces, bueno, uno escucha esto y hace, me saco una mochila, ya está, me relajo un cachito. Era así, la matemática de la vida era así.
no voy a poder escaparme del dolor porque si no lo que me da placer me va a generar dolor. Y entonces no voy a disfrutar de lo que antes disfrutaba. O sea, la mente va a buscar algo de incomodidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me voy a buscar un problema, Natalia, un síntoma para tener un poquito de dolor? No, no. Tenemos que tratar de elegir el dolor que nos haga mejor. Un dolor que nos obligue a ir por donde queremos, aunque haga esa tensión, pero positiva. Por ejemplo, obligarte a estudiar algo que querés, obligarte a trabajar para generar más dinero, que es lo que querés. Entonces es un dolor positivo, porque es un dolor que te lleva a crecer, a florecer. Entonces por eso la gente generalmente trabaja mucho, porque trata de poner ahí el dolor para tener más placer cuando no está trabajando. Entonces uno tiene que elegir dónde vas a poner esa tensión, ese dolor. Es como que te tenés que ocupar de algo que no te dé tanto placer para poder generar y disfrutar el placer después. Entonces vos decís, bueno, tengo un montón de cosas positivas, puedo hacer gimnasia, me obligo a hacer gimnasia con dolor, pero después que haces la gimnasia, empezás a sentir placer. Entonces es negocio. Pero si vos no haces ese circuito de después del dolor placer, lo que sucede es que te quedás en ese lugar de dolor. En ese lugar de no tengo ganas de hacer nada. Y eso es lo peor que puede pasar. Porque es como la nada misma de un dolor. ¿Se entiende? Es como estar en una frustración constante, en una angustia constante. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ese circuito que ya conocemos que funciona así dentro nuestro. En todos. ¿Se entiende? El tema es que vos elijas, no que te obligues a hacer algo que no querés. Poder llegar a elegir dónde poner esa atención, eso que no nos genera tanto placer, pero sí que nos genera beneficios, como por ejemplo ir al gimnasio. O sea, ay, me da placer hacer gimnasia. No sé si te da placer. Te va a dar placer quizás tener el cuerpo que querés, sentirte saludable o tenés muy enfocado el final del circuito, que es lo que te da placer. ¿Sí? Trabajar. Fíjense, por ejemplo, quien estudia. Cuando estamos estudiando y concretamos entender, nos da mucho placer. Porque es como que todo ese dolor, quiero ir a la playa, pero tengo que estudiar, ese sufrimiento, ese dolor, cuando concretás cerrar ese ciclo, viene mucho placer y disfrutas mucho más de las cosas cotidianas. Por eso se dice esos pequeños placeres. Porque en realidad cualquier cosa te da placer después del dolor, después de sufrir. ¿Van entendiendo? Todo te da placer después de cortar con el dolor. Pero hay gente que no corta con el dolor, no lo corta. Siempre está sufriendo porque se terminan siendo adictos. Entonces, este pensamiento es mucho más profundo de lo que estamos abordando acá, pero nos va a dar una pauta primordial en el camino hacia comprender el origen de muchas de las emociones y estados emocionales que generalmente repetimos a diario. Esta apatía, este aburrimiento, ¿de dónde viene? Y generalmente es porque no hay una presión, no hay una meta, no hay algo ahí que pueda generarte esa palabra como un dolor, pero en realidad nos va a hablar de esa tensión necesaria para poder desencadenar luego en ese bienestar, en ese placer. Entonces es un viaje. Es un viaje hacia vaciarnos del concepto de lo malo, del dolor, de la angustia, del esfuerzo, de la responsabilidad y empezar a entender que la semilla del placer está detrás de esa responsabilidad, de ese esfuerzo, de
de ese trabajo duro, por decirlo de alguna manera. Y entonces empezamos a entender que de eso se trata transmutar, transformar, ¿sí? Transformar el plomo en oro. Entonces, el viaje hacia comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué nos pasa lo que nos pasa, es un viaje que inicia desde adentro. Todos podemos decir que nos sentimos de determinada manera y sin embargo en la parte subjetiva cada uno tiene puntos de vista distintos con respecto a esa palabra. Para mí alegría es una cosa y para otra persona es otra, porque tenemos gustos, preferencias, tenemos sensaciones distintas, pero asumimos que todos sentimos y sabemos que hablamos de lo mismo, cuando es un concepto subjetivo. Por eso cuando iniciamos el camino de alquimia, lo primero que hacemos es hacer ese proceso de vacío. Empezar a cuestionar por qué me siento como me siento. Entonces empiezo a entender que mis sentimientos me mienten, mis pensamientos me mienten, porque yo los pongo en un lugar de una verdad absoluta y no entiendo por qué tengo esa química emocional, por qué pienso lo que pienso. Cuando empezamos a entender que soñaste lo que soñaste porque a la noche viste una película que trataba sobre esto y te hizo sentir de determinada manera y por eso generaste esa química emocional. Estás enojada porque te pasó algo previamente. Nosotros pensamos que nos sentimos como nos sentimos porque nos sentimos así. Y en realidad siempre hay algo externo que desencadena a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos que interpretan el mundo exterior y mandan mensajes a nuestro interior sobre nuestro medio ambiente. Nuestra mirada cambia cuando cambia nuestro estado emocional. Cuando vos estás contento, contenta, puede pasar de todo alrededor tuyo y sin embargo vos seguís contenta. Y cuando vos estás enojada, puede pasar de todo afuera y seguís enojada. Porque el tema está adentro. Está en tus interpretaciones, en tus puntos de vista, en tus ideales. Por eso aprender a entender de dónde vienen mis pensamientos, de dónde vienen mis emociones, por qué me siento como me siento y vaciarnos de conceptos como felices para siempre es lo que nos va a hacer feliz. Es lo que nos va a hacer entender y comprender ¿a qué se refiere la palabra felicidad? Que habla más de fertilidad. Y para ser fértil, ¿qué tengo que hacer? Porque me va a hablar de un proceso creativo y no de un proceso de espera y no de un proceso de ser reconocido por algo externo, sino de yo reconocer en qué soy fértil, en qué yo soy buena, en qué yo soy creativa. Entonces nos va a llevar a un concepto que lo tenemos muy asociado al artista, al arte, ¿sí? A una etapa creativa donde nosotros empezamos a entender dónde está nuestro placer, dónde está eso que nos genera entusiasmo y que no es un placer cotidiano como el de tomar la cerveza, sino es un placer de un estado de plenitud. Ese es el placer, ese es el estado que todos queremos encontrar, que es el estado de ser quienes queremos ser, de ese estado de sentir plenitud ante todo, pero no es un estado de euforia, no es un estado de placer de sino de un estado de paz. Fíjense que es una palabra que también nombramos mucho cuando queremos estar bien. Quiero paz. Yo no sé si quiero ser feliz, alegre, contento. Quiero paz. Y la paz, ¿dónde está? ¿Dónde la encuentro? Entonces el encuentro con esas palabras, con esos ideales, con esos símbolos, nos van a hablar mucho de arquetipos, de mitología, de historia, y también nos va a hablar de nosotros mismos. Por eso cuando iniciamos el camino de alquimia, iniciamos ese proceso hacia primero estudiarnos a nosotros mismos. ¿De dónde vienen los pensamientos? Porque ¿cómo puedo saber
¿Por qué pienso como pienso si ni siquiera sé lo que es un pensamiento, cómo funciona el pensamiento? Y estas frases que tenemos, la mente y el corazón, ¿sí? Ay, mi corazón dice una cosa y mi mente dice otra. ¿De dónde vienen estas metáforas? Y entonces ahí vamos a entrar en la filosofía, vamos a entrar en un terreno biológico para entender por qué se asocia al corazón como una voz. Vamos a entrar en ese mundo místico donde hay claves ocultas para quien tiene sed de profundizar, de entender y de comprender, porque cuando tenemos esa sabiduría, entendemos cómo funcionamos y entendemos cómo funciona el universo. Y al entender cómo funcionan las cosas, vos podés prever lo que sucede, saber el origen de algo y poder elegir, ordenar, poder crear, poder materializar lo que querés. Por eso es tan importante estudiarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Comprender esto es comprender que somos importantes para nosotros, porque si nosotros no nos ponemos en primer lugar, no decidimos que somos importantes para nosotros mismos, menos lo hará alguien afuera. Entrar en el proceso de alquimia es entrar en ese proceso de transmutar, de transformar. Es entrar en ese proceso de sacar capas de cebolla, porque estamos por debajo de un montón de condicionamientos, estructuras, que lo único que nos dicen es lo que tenemos que ser, lo que deberíamos ser y lo que hay que hacer y no lo que somos. Porque lo que somos generalmente no encaja en el mundo dual, en el mundo que nos venden afuera. Y eso tiene una explicación, tiene una lógica. Tiene una lógica que te sientas como te sientas. Porque el sentir nos va a hablar de dirección, nos va a hablar de tu manera de interpretar la realidad. Y aprender a entender que tenemos puntos de vista que ni siquiera son propios es el primer paso que tenemos que hacer. Vaciarnos de estructuras limitantes de creencias y puntos de vista. Y hoy lo que te vine a proponer es esto, de que nos vaciamos de una idea de Disney irracional, de esto de la felicidad eterna, el placer eterno, el que, porque tenemos esa, cuando yo concrete tener esto voy a ser feliz. Mentira, no funciona así. Porque lo tenés y también te va a faltar algo. ¿Por qué? Porque la felicidad no dura, esa felicidad que tenemos como placeres inmediatos, duran un instante, duran en el inicio. Por eso vamos a encontrar la palabra iniciación, inicio como un primer paso, porque el inicio te da placer, el inicio te entusiasma. Cuando inicias un estudio, ¡ay! El entusiasmo! Y después, dolor. Oh, tengo que estudiar todo esto para ser médica. Oh, tengo que aprender todo esto. En el inicio, todo es placer. Pero una vez que inicias, es como que hay tensión, hay responsabilidad, hay algo que genera algo que no tiene que ver con el placer, con el disfrute, pero que si lo haces genera un placer mucho mayor que al del inicio. Paso a paso, caminando el camino, podemos entender esto, que parece una metáfora, que parece una idea, en un lugar de experiencia, en un lugar denso, en un lugar que lo pueda materializar. Entonces tenemos que entender que todo depende de tu visión, de la vida que querés tener, de la realidad que querés habitar, porque todo depende de lo que tú quieras. Y aprender a vaciarnos de nuestras ideas que son ideales y que vienen de una ficción y empezar a hacer esa transmutación de decir, ¿vos conoces a alguien que sea feliz todo el tiempo? No. Pero sí que tiene momentos de felicidad. Entonces podemos entender a traer ese concepto de feliz
a un terreno más fértil, a ver si la encontramos la felicidad, porque si no siempre vamos a estar buscando y no existe. Ay, lo que pasa es que yo ya no amo más al marido. Que vos querés sentir el placer, otra vez lo mismo. Querer sentir la misma química emocional por el marido que hace 20 años que te casaste, es como seguir tomando cerveza y querer sentir lo que se siente tomarse la primera cerveza, el primer bocado de esa torta que tanto deseabas comer. Ahí empieza el viaje hacia vaciarnos, hacia escucharnos, hacia descubrir quiénes somos, hacia tener claves que nos aporten en nuestra realidad un camino, que nos señalen hacia dónde tenemos que ir para concretar nuestras metas. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por permitirme cuestionar tus creencias, tus puntos de vista, porque de eso se trata el proceso de vacío. Que podamos ir un poquito más allá, que podamos pensar juntos, que podamos mirar la realidad desde un punto de vista nuevo y poder cuestionarnos nuestros ideales, ¿no? Que nos llevan a una ficción y muchas veces nos llevan a querer algo que no es real, que nace de un ideal impuesto por una imagen externa. Si sienten, recuerden el llamado de alquimia. La puerta de alquimia está abierta para quien sienta estudiarse a sí mismo e ingresar en la escuela. Les mando un beso enorme.